Damos gracias al Señor porque confiamos en el poder de su fuerza y creyendo de que el Señor nos va a bendecir en este día de hoy a través de este tema, yugos y fortalezas. Muchas veces no se puede avanzar porque hay yugos o hay fortaleza en la mente. Las personas quieren hacerlo, tienen la intención, tienen el deseo de hacerlo, pero hay algo como que le impide el crecer, como que hay algo que todavía interfiere en avance, en el crecimiento, en lo espiritual, en lo económico, en la salud. Se quiere avanzar, se quiere crecer, pero siempre hay algo como que no se puede lograr un avance. Hablo en la mente, porque todo radica en la mente. Al hablar este tema, yugos y fortaleza, nos ayuda mucho a que nosotros tenemos que estar enyugados en Cristo, enyugados con el Señor. Es como este buey. Este buey no se hace problema. Los yugos y fortalezas se producen según lo que nosotros alimentemos, porque todo yugo quitado alimentará y será una fortaleza mental. Lo que no se pueda quitar, lo que no se pueda quitar del peso del que se está viviendo, va a ser siempre una fortaleza mental. Una fortaleza en que las personas no pueden avanzar, no pueden crecer, pero gran parte de los ataques son a la mente. Todo espíritu va a ir primeramente a la mente. Y gran parte también de nuestras fortalezas ni siquiera son físicas, todo radica en el espíritu. Porque del espíritu se va al cuerpo, del espíritu se va al alma. Es el primer ser, 1 Tesalonicenses 5, verso 23. Somos espíritu, luego el alma y luego el cuerpo. Todo espíritu va a entrar en el espíritu. Entonces, luego se va a radicar en el alma, se va a hacer ahí a alojar, en donde están las emociones. Ya van a alterarse las emociones de la mente y luego se va a hacer una fortaleza en el cuerpo también. Entonces, muy importante sanarnos. La versión va dice, porque mi yugo es fácil o suave y mi carga es liviana. PMM. Porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Entonces, si la palabra dice esto, y la carga Columbia, porque mi yugo es blando y mi carga es ligera, ¿por qué a veces se hace tan difícil la carga? Sencillamente porque nosotros estamos llevando la carga y no dejamos que el Señor la lleve. PDT, la misión que les doy es agradable y la carga es fácil de llevar. Mire qué interesante todo lo que está hablando este pasaje. Estoy en Mateo 11:30, donde Valera dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero ¿por qué se hace tan difícil? Sencillamente porque no hemos entregado algo al Señor. La versión PDT, la última, decía, la misión que les doy, dice el Señor, es agradable. O sea, el yugo que te vas a colocar con el Señor es agradable y la carga fácil de llevar. Solo siempre se hace difícil cuando nosotros estamos llevando el peso, cuando nosotros estamos llevando la carga. A veces llevamos cargas ajenas. Entonces es necesario entregar esa carga al Señor, porque hay una diferencia del yugo de Cristo y el yugo también del enemigo, porque el enemigo, como copia todo, también coloca sus yugos. La diferencia es del yugo de Cristo, lo que menciona Mateo, y también está el yugo del enemigo, Romanos 6. Son cosas muy diferentes, ambos son yugos, pero uno de Cristo y el otro del enemigo. El yugo de Cristo es voluntario, el yugo del enemigo es impuesto, o sea, te imponen. Por eso es que en una congregación donde impongan algo, hay que estar atentos si es el yugo del humano, el yugo del líder, porque nadie te debe de imponer nada. La iglesia, los líderes, los pastores no pueden imponer nada. Tienen que enseñar, pero no obligar. Cuando obligan a la gente a hacer algo, ahí donde pasa a ser una manipulación. Y la manipulación tiene que ver con hechicería y con brujería. Hoy en este tiempo vemos muchos líderes colocando yugos a las personas.
Yugos que tienen que hacer esto. Si no lo hacen, pierden el cargo. Si no lo hacen, no suben a cantar. Si no hacen esto, no pueden hacer alguna área en la iglesia. Colocan yugos, oprimen a la gente. El yugo de Cristo no es impuesto, es voluntarioso. Pero el yugo del enemigo siempre te va a imponer algo. La diferencia del yugo de Cristo y del enemigo: el yugo de Cristo nos une, pero el enemigo usa ese yugo, es pesado y difícil porque divide. El yugo de Cristo va a unir, el yugo del enemigo lo contrario. El yugo de Cristo también nos conduce a la vida eterna, pero el yugo del enemigo nos une al enemigo y nos conduce a la muerte eterna. El yugo de Cristo nos da descanso al alma. El yugo del enemigo cansa y esclaviza. El yugo de Cristo nos enseña a ser mansos y humildes, pero el enemigo nos conduce a la muerte. Nos hace enojar, nos hace irar, no somos humildes. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos sacar una apreciación. ¿Cómo podemos nosotros tener el yugo de Cristo? Porque también están los yugos de pecado. Hay muchas citas bíblicas acá, pero usted ya va a entender solamente con el título, sabe lo que tiene que hacer. La base está Romanos 6:17. A veces hay yugos de pecados. Y el enemigo coloca un yugo que va puesto para que la gente no pueda avanzar. Es un yugo del pecado. Están los yugos del temor, los miedos, las inseguridades, los miedos a perder algo, los miedos a fracasar, los miedos a hacer algo y no te resulte, los miedos a que alguien se ría de ti. Hay muchos tipos de miedos. Y esos miedos también son fortaleza, porque la gente quiere avanzar, quiere seguir, pero no puede porque tiene un yugo en su mente: el fracaso, la derrota, el que no va a poder, el que se van a burlar, y todo eso va a causar un problema emocional. Yugo desigual. También los yugos desigual, lo que menciona 2 Corintios 6, el apóstol habla de no unirnos en un yugo desigual. ¿O qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, o la luz de Cristo con la comunión con Belial? Por eso que no hay término medio. El yugo de Cristo es poder estar atentos a estar ahí enyugados con el Señor. Ahora, no solamente aquí está hablando de un yugo de desigual que es mirar a otra persona, un novio, o casarse con un yugo desigual. No solamente está hablando de eso, que es muy importante, sino que también hay yugos que se oprimen, que están dentro de la iglesia. ¿Cuáles son los yugos que muchas veces la gente lleva? Gente que divide en la iglesia, tiene un yugo de división. Otros de amargura, de pena, de dolor, siempre se andan mimetizando. Yugo desigual, no está el yugo de Cristo. El yugo de Cristo es paz, los frutos, gozo, paz, amor, benignidad, mansedumbre, templanza, son el yugo de Cristo. Pero el enemigo coloca a veces yugo de desigualdad, y eso puede pasar dentro de la iglesia. Santiago 4:1, ¿de dónde vienen los pleitos y las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos? Entonces ahí hay un yugo desigual. Por eso que el yugo desigual no solamente tiene que ver con el mundo, sino puede estar dentro de la iglesia, con hermanos, con líderes, con pastores, con gente concentrista que no le gusta la disciplina, no le gusta que les manden, no le gusta el orden, quieren hacer lo que ellos quieren. Esos son yugos desigual, porque se van en contra de la palabra del Señor. También está el yugo del legalismo, Mateo 23:1-4. El yugo que consiente en poner una carga a la persona, de manera que, como lo hacían los fariseos y escribas, usando la ley para atar en lugar de libertar. Mucha gente, en vez de que liberten a las personas, lo atan, lo esclavizan con los pensamientos, con la religiosidad, con el pecado, con una apariencia de un buen cristiano, pero no lo es. Entonces carecen de amor y usan un legalismo.
Y ese legalismo oprime. Ese legalismo hace que las personas no puedan crecer, no puedan avanzar, porque es un yugo. Hay que quitar esos yugos. Otros son los yugos también de Babilonia. Los yugos de Babilonia, porque Babilonia significa confusión o lugar de demonio. Babilonia tiene que ver con confundir, con confusión, que te robe la paz, que no te haga crecer. Ahí entra el espíritu de acá, muchos espíritus, ángeles caídos, que quieren colocar confusión, caos, que quieren confundirte, te colocan pensamientos de confusión. Hay yugos que se tienen que quitar para que así no el enemigo tome ese derecho legal. Hay otro yugo también, que es el yugo de Egipto, lo que menciona Levítico. Y cuando hablamos del yugo de Egipto, tiene que ver con lo desigual, es lo mismo que el yugo desigual que hablamos anteriormente. No podemos estar con las cosas de Dios y con las cosas del mundo. Abraham, cuando hubo escasez, descendió, dice, a Egipto en Génesis 12, y dice que cuando queremos saciar los deseos del mundo, y la Biblia, que el mundo produce todo eso, donde se pueden haber confrontaciones. Abraham, hubo escasez, descendió a Egipto. O sea, ¿por qué no esperó en el Señor? ¿Por qué no? Se fija que aún en patriarca hubieron cosas que tenían que madurar. ¿Por qué irse a Egipto? Ahora, es necesario entonces, que Egipto siempre representa al mundo, el cuidado de no enyugarnos con el mundo. Segunda de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. No puede haber un yugo ahí. ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No puede haber, no hay un término medio. Entonces, cuando nosotros hacemos lo incorrecto y no lo correcto, nos enyugamos nosotros solos. El enemigo jamás va a andar opresionando, ni los demonios. Ellos colocan solamente la contaminación o la tentación, pero somos nosotros quienes decidimos caer en el área emocional y nos enyugamos mal. Como vemos ahí el buey con el burro. ¿Se pueden enyugar? Claro, se pueden enyugar, pero no va a ser efectivo. Y muchos se están enyugando con yugo desigual. Se están enyugando con personas, se están enyugando con el mundo, se están enyugando con lo material, con lo dinero, se están enyugando y no confiando en el Señor, que nuestra provisión es en el Señor y tenemos que saber esperar en Él. No nos unamos en un yugo de desigualdad, porque no va a surgir un efecto en el reino de Dios. El yugo siempre se coloca en la cerviz de dos bueyes para arar la tierra, y el buey puede llevar una carga muy pesada. Por eso que el buey es uno de los animales que en lo que es carga ayuda mucho para arar la tierra, para llevar trozos de troncos o árboles gigantes. Lleva mucha fuerza. El buey tiene una fuerza sobre su lomo impresionante. Y muchas veces, asimismo, nosotros también podemos tener esa fuerza con la experiencia que hemos tenido, con las dificultades, con las caídas también se va queriendo fuerza, con el dolor, con la angustia, cuando se pierde algo que se ama, pero ese dolor te hizo crecer. Esa es la fuerza que nosotros tenemos. El yugo era la única manera de controlar una bestia tan poderosa, porque el buey tiene una fuerza impresionante y sabe lo único que lo puede soyuzgar es una simple madera. Una simple madera que esté sobre él. Ni siquiera se compara el porte, el peso. El buey podría romper y romper ese yugo de madera, pero solamente que se le coloque sobre su lomo y va a obedecer. Necesitamos entonces el yugo de madera. Necesitamos colocarnos el yugo de madera. El yugo de madera ya hoy quizás no representa un yugo como estamos viendo ahí como el buey, pero necesitamos el yugo de madera de la cruz de madera.
Al nosotros estar enyugados con Cristo vamos a avanzar. Por eso Cristo dijo, toma tu cruz y sígueme. Eso significa que el Señor nos está diciendo que tenemos que enyugarnos con Él, con la cruz de madera, de tomar nuestra propia cruz y avanzar y seguir y llegar al Gólgota y morir. Pero nadie quiere hacer eso. Es necesario que podamos vivir en una comunión y una representación de Cristo. Ahora siempre se colocaba un buey viejo y un buey nuevo, porque el buey nuevo va a querer hacer lo que quiere. Va a querer arrancar, va a querer hacer, va a querer irse para un lado, porque no tiene el control. Por eso siempre es bueno, como dice la Escritura, vayan de dos en dos. Uno maduro y el otro puede ser que esté recién en el camino o recién esté en el proceso. Es por eso que es bíblico todo eso. Siempre colocar a dos personas. Ahora si colocan a dos niños, ¿a dónde van a ir? Esto es espiritual. Entonces es necesario siempre que uno maduro para que así lo siga el otro. Por eso se le colocaba a los yugos un buey viejo y un buey nuevo. Porque el buey nuevo va a querer salir, va a querer hacer lo que quiere, va a querer arrancar, o va a querer no trabajar, o va a querer salirse de su yugo. Pero el buey viejo le va a decir, no, tú me sigues. Sí o sí, me tienes que seguir porque yo me muevo y tú vas a tener que andar igual. Y eso nos ayuda a entender, a seguir en la experiencia de las personas. Enyugarnos en el propósito, en la experiencia de que muchos tienen. Muchos tienen experiencia de lo que han vivido, de lo que han pasado, del sufrimiento. Entonces ya han sido enyugados con el dolor y saben cómo llevar ese dolor y cómo soyuzgar ese dolor, porque lo han llevado a la cruz de Cristo. Y el que no ha podido sufrir alguna circunstancia quizás no lo va a poder entender. Por eso es necesario unirnos y enyugarnos con Cristo. Esa es la idea. La idea es poder estar unidos y llevar los dos una carga, y esa carga se va a hacer mucho más fácil. La carga a veces se hace difícil porque nosotros llevamos la carga. Se hace difícil porque nosotros no soltamos Egipto, porque no soltamos Babilonia, porque no soltamos la mundanalidad, no soltamos las cosas de la carne y todavía seguimos atados a un yugo de Egipto. En una música, en un recuerdo, en modas, en cosas que no tendríamos que hacer, seguimos atados a Egipto, en costumbres, en normas o aún también en cultura, porque hay culturas también que nos atan. Según las culturas de su país, hay culturas que usted tiene que tener cuidado en no hacerlas porque se va a atar en un mundo de tinieblas. Entonces hay cosas que tenemos que separar. En este tema, en esta enseñanza, nos ayuda mucho entonces a poder saber que nosotros necesitamos ser guiados por el Señor. Somos esclavos de Cristo, pero somos esclavos por amor. En Gálatas 5:1 dice, estad pues firme en la libertad con Cristo. Se fija que nosotros estamos enyugados con Cristo, con la libertad. Nos hizo libre y ya no está ahí, dice, otra vez sujeto al yugo de esclavitud. ¿Por qué volvemos al yugo de esclavitud? Porque se forman fortalezas. Segunda de Corintios 10:5. Fortaleza en la mente, fortaleza que hay que destruir, la opresión, el pensamiento, la idea, el mensaje negativo. Hay que quitar estos yugos, confrontar, enfrentar y poder entender que el yugo de Cristo siempre va a ser mucho más fácil y más llevadero porque confiamos solo en el Señor. Este mensaje de este tema nos ayuda a poder saber que cada día necesitamos más de Dios, pero enyugarnos con Cristo, enyugarnos no del problema de la situación, con Cristo. En Cristo estoy con Él crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero esas palabras, más que decirlas, vivirlas. Al no vivirlas, vamos a estar enyugados con Egipto. Vamos a seguir enyugados con Babilonia. Por eso que es necesario en que nosotros menguemos para que Él sea glorificado. Pero hoy en día la gente quiere ser enaltecida, la gente le gustan los aplausos, la gente le gustan las tarimas, le gustan ser reconocidos, porque todavía queda un yugo mundano, todavía queda un yugo Egipto, un yugo de Babilonia,
porque eso lo hace ser vanaglorioso. Este es el tema, y que podamos siempre estar unidos y enyugados con Cristo. Y al estar enyugados con Cristo, vamos a hacer aún más efectivo el mundo real y al mundo espiritual.